Perfecto. Sean bienvenidos, jóvenes. Vamos a dar continuidad a los temas que tenemos que desarrollar para efectos de cumplir las jornadas de trabajo programadas para el cómputo 1. Sean bienvenidos a esta jornada en la siguiente semana después de vacaciones, donde hemos iniciado ya de nuevo a tratar de agarrar el ritmo del trabajo en todas las asignaturas, ¿verdad? Esperando que la vacación haya sido, pues, reparadora, ¿verdad? Que vengamos ya con todos las intenciones de querer hacer mejor las cosas como siempre se ha hecho, para que podamos darle un feliz término al desarrollo de los contenidos de la asignatura. Recordarán ustedes, igual, ¿verdad? Que como se mencionó la vez anterior, que tenemos la programación de clases, donde tenemos que la segunda clase programada para este día, tenemos fecha 10 de agosto, en el horario establecido, el enlace de la clase, ¿verdad? Que es el que tenemos en este momento. Después de que tengamos ya el video cargado a la plataforma, se compartirá el enlace para que ustedes puedan revisar, así como el de la clase anterior, para que lo pudieran ver para efectos de material de consulta, ¿verdad? Y así vamos a estar trabajando en el desarrollo de las demás clases que hagan falta, previo a lo que es el desarrollo del examen parcial. Recordarles que el examen parcial siempre va a ser realizado de forma presencial en las instalaciones de la universidad. Oportunamente se va a indicar qué aula es la que se nos ha asignado para que podamos tener claridad y podamos estar todos en la semana de exámenes parciales. Además de eso, recordarles, damas y caballeros, que es necesario de que el ingreso a la actividad que tenemos ahora y en lo sucesivo, ¿verdad? Las que tengamos, siempre lo hagan a través del correo institucional para efectos de que no tengamos inconveniente de tener que estar solicitando autorización para que se puedan ingresar, ¿verdad? Siempre se les recuerda que debe ser con el correo institucional, que tienen que manejar el detalle del ingreso a la plataforma para que así no tengamos inconvenientes. Recordando un poco, en la semana antes de vacaciones, tuvimos la particularidad del inicio de lo que era la unidad 1, que era el estudio del sistema financiero y el dinero. Recordarán ustedes que estuvimos hablando de que básicamente lo que vamos a hacer en esta unidad es estudiar qué es el sistema financiero en base a sus componentes, agentes económicos, activos, el dinero, los mercados, etcétera, ¿verdad? Así también íbamos a ver de qué manera generábamos ese pensamiento crítico en función de discernir qué es mejor, ahorrar o invertir, ¿verdad? Porque ambos son elementos útiles dependiendo del contexto en el que se esté trabajando y sobre esa base pues podemos tomar las mejores decisiones. Además, recordar que el hecho de utilizar la figura de ahorro o de la figura de inversión, siempre tenemos que tomar en cuenta de que eso implica que hacemos un sacrificio presente, ¿verdad? De lo que tenemos como dinero disponible, lo manejamos como una forma de decir, no, de tanto que se tiene, una parte se destina para consumo actual y la otra para consumo futuro. Entonces sería el ahorro, ¿verdad? Pero si no, vamos a tener que ver qué manera le hacemos el mejor uso al dinero, por eso es lo que estamos ahorita discutiendo acá en los contenidos, para efectos de que se vea qué alternativas son las mejores, dependiendo de los excedentes que se dispongan, ¿verdad? Además, vamos a considerar de que vamos a tener una pequeña aproximación hacia el debate de la eficiencia del sistema financiero mediante los distintos mecanismos que se están dando en la actualidad para poder manejar las inversiones o el intercambio, ¿verdad?, de rentabilidades entre oferentes y demandantes de dinero. Todo ello, como la función principal de esta discusión, es crear en ustedes las competencias que permitan identificar los elementos que intervienen en el sistema financiero, determinar la función de los agentes que tienen en ese mercado, analizar los antecedentes del dinero y su dinamización en la economía, y aplicar el análisis financiero para tomas de decisiones sobre ahorro y crédito. Los contenidos ya los habíamos discutido en la jornada anterior, y acá tenemos el apartado de los contenidos por semana. La semana 1, ¿verdad? Brevemente, haciendo una recapitulación, platicamos qué era el sistema financiero. Hablamos de cuáles son sus componentes, estuvimos platicando sobre los actores que también forman parte del sistema financiero, cuál es el rol que estos juegan dentro del sistema financiero y evidentemente pues qué incidencia tienen desde el punto de vista de su interacción, porque no es lo mismo una entidad reguladora que una entidad inversora. No es lo mismo un ente contralor que un inversionista, ¿verdad? Entonces todos esos roles los definimos en su momento y vimos todos los aspectos relativos a lo que era el sistema financiero como tal. Asimismo, se habló, porque eso hay que dejarlo
bien remarcado del concepto de mercado financiero, que era distinto al sistema, ¿verdad? Porque el mercado está dentro del sistema. El mercado se caracterizaba porque era el espacio donde se hacía la interacción entre oferentes y demandantes de dinero. Pero se recalcaba que en atención a la gran velocidad de conectividad que tenemos hoy por hoy, y de hecho hacia lo que se está vislumbrando el futuro, el concepto de mercado como tal ya no depende de la noción de un espacio, sino que ya tiene que ver más con un momento, porque no se requiere un espacio físico o virtual para hacer las cosas, sino que a través de una interacción en tiempo real mediante un ordenador, una tablet, una terminal móvil, etcétera, se pueden hacer negocios impresionantes moviendo cantidades gigantescas de dinero y no se requiere manejar una ubicación física como tal. Entonces se remarcaba eso porque hacia ese punto vamos, hacia ese destino vamos, ¿verdad? En términos de lo que es el panorama de las inversiones o de cómo se va a trabajar con el dinero en el futuro. Vimos también otras valoraciones por ahí que también complementaban lo que estábamos discutiendo en el caso de lo que era la semana 1. En esa semana no teníamos actividad, no había ninguna actividad evaluada, porque era la parte introductoria, ¿verdad? Donde íbamos a conocer las bondades de navegar acá en la plataforma para ver el contenido con lo que se estaba discutiendo. Y asimismo también estaba la opción de descargar el contenido para que lo pudieran revisar cuando no tuvieran conexión a internet. Ahora vamos a trabajar los contenidos de la semana 2 que tienen que ver con los activos financieros, manejando específicamente la discusión orientada a lo que es el dinero como un activo. Es importante aclarar que en la semana anterior sentamos las bases para tener las nociones básicas con las cuales esta discusión la vamos a poder hacer. Porque si teníamos claro todos los elementos que conformaban un sistema financiero y dentro de lo que es el sistema, lo que es el mercado financiero, la discusión de lo que son el uso de activos financieros para efectos de financiamiento y obtener rentabilidades ya tiene mucha más base y fundamento. Entonces, igual, como recordarán ustedes, tenemos el contenido navegable a través de la plataforma, contenido descargable, y aquí ya tenemos la primera actividad o evaluación, que es la primera de las actividades a desarrollar en el cómputo 1. En ese sentido, vamos a hacer la plática de todo lo que tiene que ver con la información de los contenidos de la semana y al finalizar vamos a explicar a detalle en qué consiste la actividad o evaluación. Por lo tanto, en el detalle del contenido, aquí tenemos que estamos ya siempre dentro de la unidad 1 en la sesión 2 y ahora vamos a ver lo que es el apartado de los activos financieros y el uso del dinero como un activo. En el apartado de los detalles siempre se coloca como la gran explicación, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en esta unidad. De hecho, todos los contenidos de la unidad 1 parten de este detalle, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al principio, en el sentido de identificar los distintos componentes del sistema y lo que habíamos hablado. Y ahora vamos a lo que son propiamente los contenidos de la semana. Entonces, damas y caballeros, el objetivo de esta jornada es identificar los activos financieros más comúnmente utilizados en un sistema de intercambio y también determinar el papel que el dinero juega cuando asume el rol de un activo financiero. Porque la característica es que el dinero tiene una connotación en base a cómo se aborde su discusión. No es lo mismo de hablar de dinero como tal que hablar de dinero como una forma de generar inversiones. Son cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el objetivo de ahora, es saber discernir eso. ¿Qué es un activo financiero como tal y qué papel juega el dinero dentro de los activos financieros? Partimos entonces de lo básico, activos financieros. Las organizaciones necesitan activos. Recordando un poco, porque indistintamente el ámbito de formación que se tenga en el caso de ustedes como futuros profesionales de las ciencias empresariales, se tiene que tener la base, tanto desde la perspectiva contable como financiera, de lo que es un activo, ¿verdad? Se dice que todas las organizaciones necesitan activos. Bien, recordando un poco, cuando estamos hablando de los elementos básicos en contabilidad,
tenemos que muchos de esos elementos son tangibles, es decir, son palpables, tienen una presentación física, material y pueden ser manipulables. Otros son intangibles. Vamos despacio. Primero que nada, recordemos, un activo que es un derecho, ¿verdad? Y se recalca el término, un derecho que posee una persona o entidad sobre el uso y disfrute de ese activo, ¿ya? Se caracteriza por el término derecho porque la persona que lo posee puede hacer el uso que estime pertinente de él. Ahora, recordad que lo que estoy mencionando es estrictamente de índole contable, ¿verdad? Activo. Asimismo, tenemos que recordar que los activos llevan una estructura, tienen un orden. Si recordamos, cuando se ve la estructura básica de un balance general, o como se le conoce ahora, según la NIC 1 y la NIF 1, ¿verdad? Que ambas son como los marcos regulatorios universales actuales para la presentación de estados financieros. La característica fundamental es que el nombre ha cambiado. Hoy casi no se le conoce como balance de balance general, sino que se le conoce como balance de situación financiera. ¿Ya? Es importante tener claro esto porque desde la perspectiva del análisis que nosotros vamos a hacer, si queremos identificar cómo está la composición de activos de una empresa, nos vamos a ir a ese informe. Entonces, probablemente no lo encontremos como balance general, sino que como balance de situación financiera. ¿Ya? Ok. Entonces, recordando también que la estructura de ese balance tiene un orden. Recordarán ustedes que estamos hablando de los que son activos, ¿verdad? Estamos hablando de activos como tal. Y aquí vamos a hablar más que todo del apartado tangible, ¿verdad? Que es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, podemos tocar. Ahí tenemos. El primero de ellos, efectivo, ¿verdad? Es el dinero que se dispone de manera inmediata, ¿verdad? Para uso irrestricto de parte del propietario. Después tenemos bancos, que es el dinero que se tiene en cuentas de ahorro a la vista o cuentas corrientes. Después tenemos lo que son las cuentas por cobrar, que son aquellos derechos que nosotros obtenemos contra terceros por las ventas que hacemos al crédito. Es decir, es un derecho, valga la, el retomar la palabra, ¿verdad? Derecho que nosotros adquirimos sobre otra persona o sobre otra empresa, porque ha habido una transacción en la cual yo cedí mercancía, mercadería o algún bien y esa otra persona o entidad se compromete en pagarme en cierto momento una cantidad de dinero, que es el valor al cual se acordó la transacción. Esas son las cuentas por cobrar. Después tenemos los inventarios, que son las existencias donde se tiene todo lo que es en el caso de aquellas empresas que compran y venden o que producen y venden. Generalmente los inventarios son presentes, están muy presentes en empresas industriales o comerciales. En las empresas de servicio casi no existe la figura de inventario, aunque pueden haber algunas existencias por ahí que son las que se requieren para el hecho de poder prestar un servicio. El ejemplo típico que me gusta mencionar son las entidades o empresas que se dedican a los servicios de lubricación de vehículos. Esas empresas, como aquellas que venden llantas, por ejemplo, que hacen alineados, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Tienen un apartadito ahí en los servicios que dicen mecánica express. ¿Y la mecánica express en qué consiste? En el cambio de aceite de motor y en grasa general. Entonces, cuando se hace o una persona llega y pide un trabajo de esa naturaleza, no le están vendiendo en sí las cosas, sino que le dan el servicio para el cual requieren esos insumos. En este caso sería filtros, aceite, sellos, si fuera necesario, etcétera, ¿verdad? Entonces, la característica fundamental de las entidades de servicio es esa, de que probablemente no exista un inventario como tal, pero sí se requiera para prestar un servicio. Muy bien, entonces continuando, habíamos dicho, el apartado de activos tiene que ver con efectivo, bancos, cuentas por cobrar e inventario. Esas cuatro categorías son conocidas como activos corrientes o activos circulantes, que son los que se caracterizan porque son susceptibles de volverse dinero en el transcurso normal de operaciones de la empresa durante ese año. Esa es la característica de ellos. Y también la característica es el orden que llevan, se basan en la liquidez. Ese término liquidez puede ser interpretado de muchas maneras, ¿verdad? Pero para lo que nos compete en la asignatura, le vamos a dar una definición técnica basada en conceptos financieros, que más adelante la vamos a
ampliar. Por el momento, pues no vamos a tocar ese tema. Solamente dejamos el apartado que la clasificación y ordenamiento de los activos corrientes parte de la liquidez. Muy bien. Después tendríamos siempre en el mismo orden otro tipo de activos que son los activos fijos. Antes eran conocidos como propiedad, planta y equipo. Ahora simplemente activo fijo. Punto. Ahí abarca todo. Característica del activo fijo, que es el que constituye la base productiva del negocio. La empresa no compra esos activos para venderlos, sino que para utilizarlos. Y de su utilización espera obtener beneficios a lo largo del tiempo, más allá del año fiscal que están trabajando. Entonces, tenemos ya el apartado de todos esos activos y si se percatan de las definiciones que hemos hablado, todos parten de activos que tienen alguna representación material. El dinero usted lo puede tocar. El dinero en bancos es igual, es dinero. O también tiene usted la posibilidad de manejar su cuenta electrónica, ¿verdad? Que es una representación impresa de un derecho que usted quiere con la entidad financiera para movilizar dinero. Si fuera cuenta corriente, usted tiene la chequera con la que usted palpa y puede hacer las transacciones movilizando ahí los saldos, ¿sí? En el caso de las cuentas por cobrar, usted tiene un contrato, tiene una compraventa, tiene un documento, un pagaré, etcétera, que le da garantía legal a usted para poder exigir la retribución que han acordado en su momento, ¿verdad? O sea, usted tiene cómo comprobar. No va a decir, a mí me lo prometió fulano y con eso me voy a quedar. No es cierto. Usted debe tener un documento legal que lo ampare. Y esa es la clave para que usted pueda decir que es un derecho que usted adquirió, ¿sí? En el caso del activo fijo, pues igual, tenemos la representación física, ¿verdad? Edificios, terrenos, vehículos, mobiliario y equipo de oficina, etcétera, ¿verdad? Indistintamente el giro al que se dedique la empresa. Eso es más o menos, así brevemente, lo que tiene que ver con activos, ¿verdad? Que son los derechos que les hemos mencionado en el ámbito tangible. Pero también tenemos otros, que son derechos también de empresas, que se caracteriza porque no tienen representación material. Son derechos que las empresas o personas tienen sobre la base de una adquisición o de una exclusividad basada en el uso de algo, que por ley está siendo amparado. Por ejemplo, un activo intangible, derecho de autor. Derecho de autor en términos del copyright, de la escritura de un texto guía, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un derecho que usted tiene porque usted ha demostrado legal y científicamente que el producto de la investigación que usted ha hecho es un texto en particular, una publicación como tal, ¿verdad? Entonces, los derechos de autor le permiten a usted exigir resarcir daños en caso de que le manipulen, le plagien o le roben los contenidos, ¿verdad? Ahora, ¿eso cómo lo podemos comprobar? Desde la perspectiva de que usted ha hecho un asiento en donde está el apartado de la entidades según el país que se dedican a la protección de copyright, ¿verdad? Aquí también igual lo que conocemos en el país como las patentes, ¿verdad? Que es otro derecho de exclusividad que se maneja en cuanto al uso de una característica o de un elemento específico sobre algo en particular. Me gusta manejar este detalle en el ámbito de las intangibles porque recordarán ustedes que a partir del 2007 se conoce lo que es la denominada era del smartphone, ¿verdad? Con la creación del iPhone, el primer iPhone que salió, que presentó Steve Jobs allá por agosto, septiembre del 2007, ¿verdad? Y que vino a revolucionar la forma en la que nosotros utilizamos ahora las terminales móviles. Pero lo que quiero llegar es esto. Desde la perspectiva de lo que es entidades como Apple, obviamente, que son gigantescas, ¿verdad? Monstruos que manejan muchos elementos y una gran cantidad de recursos, así dinero legal y otras cosas. Llama la atención recordar cuando se dio el momento en el que Apple demandó a Samsung por el uso de la forma cuadrada del teléfono. Es decir, Samsung fue demandado por Apple porque los de Apple dijeron que los de Samsung les habían copiado el uso de la figura rectangular para lo que era la creación de sus terminales móviles. Es decir, vean ustedes cómo el uso de una figura en específico, en este caso, la estructura típica del teléfono, fue motivo de una querella judicial. Ahora, valga la aclaración, los que tuvieron oportunidad de seguir eso, ese caso que fue emblemático en su tiempo, ¿no? A finales de la década de 2010, surgieron las famosas consideraciones o protecciones de mercado, algunos elementos. ¿Qué sucedió en español?
Cuando Apple presentó la demanda contra Samsung en un tribunal internacional, Apple ganó, pero irónicamente no ganó por el apartado, como era una serie de cosas que denunciaba Apple, ¿va? No solamente el uso de la figura rectangular para el teléfono. En el apartado del uso de la figura geométrica como tal, no tuvieron eco las demandas de Apple. Tuvieron eco en todo lo demás, ¿verdad? En la interacción, la forma de utilizar iconos, la manera de desplazarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí se definió que los que en ese entonces estaban empezando como a definirse los Galaxy, ¿verdad? Que eran los teléfonos que estaban copiando así literalmente las propiedades y características del iPhone. El Tribunal Internacional falló a favor de Apple. Entonces Samsung tuvo que pagar. No sé si fueron 80 millones, no me acuerdo cuánto, pero fue una cantidad muy significativa, pero irónicamente, o sea, fue un boom en cuanto a las redes sociales y las cuestiones de noticias, es de que lo que hizo Samsung fue mandar camiones de volteo llenos de centavos para que la gente de Apple recibiera el pago de lo que estaban exigiendo como resarcimiento al uso indebido de algunas características de sus aparatos. Les invito a que lo busquen ahí el detalle de lo que fue, cómo Samsung pagó la deuda que fue originada por la multa que le aplicó el Tribunal Internacional por la copiada, ¿verdad? Descarada de lo que eran las propiedades y características del iPhone a su Galaxy. Ahora ustedes pueden ver cómo han evolucionado los teléfonos en ese aspecto, ¿verdad? La gran diferencia que hay entre los Samsung Galaxy que habían hace 10 años a los que tenemos ahora, ¿va? Como el S22 Ultra, por ejemplo. Lo mismo en el iPhone, ¿verdad? Grandes cambios que van orientados a la modernización. Sobre esa vía, tenemos también el apartado de lo que son todos los elementos subyacentes de la vida, entre ellos lo que es la parte de finanzas. Entonces, un poco ahí de información para que ustedes se hagan la idea de qué tan importante es un elemento intangible, ¿verdad? Como patentes, derechos de autor, etcétera, para que ustedes vean que eso también puede provocar tanto inconvenientes legales como utilidades si se utilizan correctamente. Entonces, ya teniendo ese contexto definido, continuamos. Y es que para obtener el dinero necesario, la entidad vende trozos de papel llamados activos financieros o títulos, los cuales tienen un valor donde se incorporan los derechos sobre los activos reales. Este apartadito me gusta mencionarlo porque en la actualidad, esto que se llama trozo de papel está dejando de existir. Ahora existen los famosos certificados electrónicos, donde usted puede ver una captura de pantalla, donde usted tiene toda la información de un activo en particular, un bono, una acción u otro tipo de activo financiero, ¿verdad? Como más adelante vamos a ver en la asignatura, existen una infinidad de figuras, ¿verdad? De títulos financieros que se utilizan para efectos de transacciones. Entonces, si tenemos el hecho de que el trozo de papel, como dice acá, es el que incorpora un valor o tiene un valor porque incorpora derechos sobre activos reales. ¿A qué nos referimos? Una acción, por ejemplo, puede ser una enésima parte de una empresa traducida a dólares, porque el valor de la empresa, ¿de qué depende? De muchos factores como son la imagen que se tenga en el mercado, el giro o rama de la industria en la que esté, el nivel de incidencia o de poder o peso que tenga en su momento, en alguna medida, sobre lo que es el mercado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de esto, los famosos trozos de papel que dice acá, que son las acciones, ¿verdad? Tenemos que cuando Facebook, la red social, hizo la venta pública, ¿verdad? La OPA, oferta pública abierta, cuando Mark Zuckerberg decidió que la empresa necesitaba fondeo para algunas investigaciones y algunos desarrollos por ahí, y lo que hizo fue que entró a cotizar en bolsa. ¿Qué sucedió? Cuando la empresa entró a lo que era la bolsa, se definió que la empresa tenía un valor en dólares, ¿verdad? ¿En función de qué? Del nivel de impacto que la red social había tenido en aquel entonces, ¿verdad? Recordemos que esa red social es relativamente nueva, ¿verdad? Tendrá algunos 14, 15 años de estar siendo reconocida como tal, pero el boom de esa red social se dio ya por el 2009, 10, 11, ¿verdad? Por ahí. Entonces, cuando ya estaba bien cimentada la red social como tal, y Zuckerberg necesitaba financiamiento para investigación y desarrollo, ¿qué es lo que hizo? Vendió acciones. Las acciones en su momento se estaban programando vender según el estudio de mercado, ¿verdad? Que se había hecho
se estaban programando a vender en alrededor de 25 a 30 dólares por acción. 25 a 30, por ahí andaban. Y resulta de que ese mismo día se inició la OPA, tipo 9, 10 de la mañana. A las 2 de la tarde, ese mismo día, cada acción andaba costando alrededor de 300 dólares. Vean ustedes cómo según el estudio original que hicieron de mercado, decía que la acción se iba a andar valorando entre 25 y 30. Pero fue tal el nivel de demanda por esas acciones que el precio se disparó. ¿Y quién definió ese precio? El mercado. Por ejemplo, si ustedes hacen una dinámica, tenemos un título financiero muy atractivo. Yo se los ofrezco a ustedes, yo como empresa. Y 3 de ustedes dicen que están interesados. Mi precio es de 10 dólares. Los 3 me ofrecen 10. Para mí es irrelevante quién se quede con él, porque me dan lo mismo. Pero si de los 3, uno me dice, yo le doy 11 dólares, mi atención se dirige a la persona que me ha ofrecido $1 más. Cuando yo presento mi atención hacia esa persona, los otros dos que dicen, bueno, si le resulta atractivo precios más altos, juguemos esa dinámica. Una segunda persona me puede decir, yo te doy 13. Dejo de prestar atención al que dice 11 y me voy con el que dice 13. ¿Me explico? Entonces, esa misma dinámica, esa mecánica de definición de precios fue la que sucedió cuando se hicieron la venta de acciones de Facebook. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Que el nivel de demanda, el nivel de exigencia para querer comprar esas acciones fue tal que el precio se disparó de 25 a 30 a 300 dólares por acción. Ese tipo hizo una venta como de 15 mil millones de dólares en total. O sea que la empresa de un día para otro valía 15 mil millones de dólares más. Así de sencillo. Vean ustedes cómo el uso de los activos, ¿verdad? En este caso, activos financieros o títulos, pueden generar ese enorme impacto en una empresa. Otro ejemplo que me gusta mencionar cuando hablamos de esto de los activos financieros. Asumo que a ustedes les suena el nombre Elon Musk. No tanto por la polémica que se dio, ¿verdad? De un juicio que hace poco finalizó, que ustedes ya sabrán de qué estoy hablando, sino por el hecho de que él es el dueño de Tesla, una empresa que promueve mucho el uso de tecnología y energía limpia para la producción de elementos típicos de trabajo. Entre ellos, están incursionando en la fabricación de coches eléctricos. En este caso se denomina Cybertruck, el vehículo que ellos han construido y están promoviendo a vender. Vean cómo es la dinámica de trabajo cuando se usan activos financieros. Y vean la mente tan astuta de este tipo, de Elon Musk. Él dijo, hemos gastado alrededor de 14, 15 millones de dólares en investigación y desarrollo, pruebas, conceptos, etcétera. Y hemos gastado otra cantidad importante de dinero en definir ya el primer concepto, el primer modelo de uso real de un Cybertruck. Okay. Toda esa plata la tuvo que conseguir de algún lugar, es evidente. Suponiendo que han gastado entre 150 y 200 millones de dólares en investigación y desarrollo. Hasta ahí. ¿Qué dijo el tipo? Bueno, ya tenemos el vehículo, vamos a probarlo. Hicieron pruebas, vieron que satisfacía requerimientos de lo que él solicitaba. Y después dijo, ok, entonces ahora vamos a venderlo al mercado. ¿Qué es lo que dijo él? Vamos a dotarlo de algunas características que no tiene ningún otro vehículo que anda en carretera. Por ejemplo, paneles de metal blindados, que no tengan problemas de riesgo en cuanto a choques, en cuanto a deformidad por algún accidente, o incluso que puedan soportar cierto calibre de balas. Segundo, los vidrios a prueba de balas, que tengan también esa connotación, seguridad, etcétera. Autonomía en cuanto a desempeño, etcétera. Otra serie de condiciones por ahí. Elon Musk hizo la presentación en vivo, ¿verdad? Así como se suele hacer en muchas empresas que se caracterizan por esos desarrollos tecnológicos, así como hace Apple, por ejemplo, como hace Samsung, y hace una presentación en vivo. Presentan el vehículo y le pide a una persona que le apoye tomando una almadana, un martillo de esos de peso considerable, para darle golpes a los distintos paneles. Le daban golpes a las puertas, le dieron golpes al guardafango, golpes al capó y nada, el vehículo y ni se inmutó hasta ahí. Y resulta de que después le dice a la misma persona, toma esto y le da una bola de cañón de esas que utilizaban antes, que son unas esferas de hierro, que eran disparadas a través de cañones. Toma esto y lánzala contra la ventana. Viene el tipo, la lanza y
La bala de cañón rompe la ventana. No la hizo pedazos, pero sí la agrietó toda, ¿verdad? Y hasta se quedó un momento ahí pegada y después cayó al suelo. Todo el mundo se quedó viendo unos con otros, ¿verdad? Dice que supuestamente era prueba de balas. Y eran resistentes, indestructibles, etcétera. ¿Saben qué hizo el tipo? Se puso a reír y dijo, bueno, esto lo mejoraremos en los próximos modelos. Punto. Estamos hablando de una presentación ante cientos de miles de personas, tanto los que estaban en vivo en el auditorio cuando él hizo la presentación, como los que estaban sintonizando en las distintas plataformas de streaming o redes, ¿verdad? ¿Qué sucede? Inmediatamente finaliza eso, él dice, se tiene una proyección estimada de 1000 unidades. Y para que usted pueda reservar una unidad, tiene que dar $100,000 para poder reservarlo. En ese mismo momento se tuvieron las 1000 reservaciones. En ese mismo momento, en cuestión de segundos. O sea, ¿cuánta plata entró en ese momento a esa empresa? Pregunto. Habría que multiplicar 1000 por 100,000. Estamos hablando de $1,000,000 o de 1,000,000,000, algo así. Entonces, hablamos de una cantidad inmensa de dinero, producto de una presentación que se hizo en un show publicitario. Entonces, él ya no va a necesitar utilizar su dinero para las siguientes etapas de investigación y desarrollo, porque con el dinero de las reservas lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces, así vean ustedes cómo opera el detalle del uso de los activos para que puedan obtener financiamientos. Entonces, se dice acá que los activos reales, o sea, activos físicos que realmente son productivos, son los que respaldan, ¿verdad? Los activos financieros. En este caso podemos hablar como préstamos bancarios, tenemos también contratos de alquiler de acciones y obligaciones, etc. No hay que perder de vista que los activos financieros son todos aquellos medios o formas mediante los cuales se financia la actividad económica. ¿Qué entendemos por actividad económica? Indistintamente la rama o el giro en el que una empresa opere. Por ejemplo, extraer insumos. Hablamos de empresas que trabajan con recursos naturales, minerías, plantas petroleras, eh, empresas que se dedican, por ejemplo, a la extracción de madera, que se dedican al talado de bosques, etcétera, ¿verdad? Esas empresas son lo que hacen extraer insumos. Otras producen, ¿verdad? Por ejemplo, se extrae petróleo y después se refina para obtener combustibles. En el caso de la madera, se cortan árboles y se procesan para obtener láminas de madera, cuartones, piezas, etcétera, todo lo requerido para construcción, etcétera. También tenemos el hecho de empresas que se dedican a distribuir o comercializar. Estas se caracterizan porque únicamente compran para vender. Generalmente son empresas que sirven de intermediarios y en el diferencial de precio entre la compra y venta es que obtienen su ganancia, ¿verdad? No producen ni transforman. Hay otras que se dedican para usar o disfrutar los bienes y servicios, etc. El principal activo financiero es el dinero o efectivo. A partir de este se han originado otros activos financieros, denominados títulos valores, cuyo principal objeto es mantener la riqueza para quienes lo poseen y obligación o deuda para quienes los emiten u originan. Volviendo al ejemplo que mencionaba de este servidor vendiendo un título valor y 3 de ustedes interesados. La característica fundamental de esa transacción es que yo como inversionista estoy facilitando al mercado, en este caso a 3 de ustedes, un activo, ¿verdad? Un elemento que me permite a mí obtener financiamiento o ingresos para cierto tipo de destino y a ustedes les permite recibir un título valor que les confiere un derecho, que les confiere un beneficio en términos de rendimiento. Yo entrego ese título valor, pongámosle una representación física que sea una acción impresa, ¿verdad? Se las entrego y ustedes entregarían dinero. Entonces, la transacción que es, yo estoy dando un título valor y ustedes están dando dinero. Pero ¿cuál es la característica? ¿En qué se respalda la acción? En dinero. Entonces, yo entrego dinero, así en esencia, ¿verdad? Yo entrego dinero y ustedes me entregan dinero. ¿Qué es lo que cambia? La figura con la cual se hace la transacción. El título valor confiere a ustedes derecho, ¿ya? Y sobre ese derecho yo tengo obligación de darles a ustedes rendimientos. Por lo tanto, generan riqueza para el que lo posee. Si, por ejemplo, la acción se vende en $10, esos $10 que ustedes poseen en esa acción son $10 en efectivo. Cuando quieran venderla, esa acción, por ella les van a dar $10.
Es como que tengan dinero, pues, en físico. Y por otro lado, en este caso, siendo yo el emisor, tengo la obligación de cubrir mi compromiso con ustedes, ya sea en rendimiento, ya sea en rentabilidad, etcétera, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad que yo asumo como emisor. Porque la característica del emisor, ¿cuál es? Que otorga un título valor sobre la cual se confiere un derecho para el que lo posee, ¿verdad? Entonces, así sería esa dinámica. El directivo financiero se enfrenta a dos problemas básicos. Es decir, los grandes problemas de un financista se reducen a dos grandes decisiones. Primero, ¿cuánto debe invertir? ¿Cuánto debe invertir la organización y en qué activos concretos debería hacerlo? O sea, la primera pregunta es, ¿cuánto y en qué? Es lo que se debe hacer. ¿Cuánto debería invertir? ¿Eso de qué va a depender? De una serie de factores que se deben analizar, porque cuando se tiene, para ejemplificarlo, una empresa genera ingresos de $100, un número redondo. Todos los costos de financiamiento, operación y trabajo son 50. Ok, cubro 50, me quedan 50. El propietario de la empresa es una persona prudente, previsora y dice, bueno, de estos 50 aparto 25 por cualquier eventualidad, ¿verdad? La famosa situación de protección que se utiliza con el efectivo, ¿verdad? Motivos de precaución que se tienen con el efectivo, que es guardarlo para cualquier eventualidad, problema, crisis, emergencia, etcétera. Es lo segundo. Entonces quedan 25. Esos 25 son los que se pueden destinar a otros usos, entre ellos el invertirlo en títulos valores. Ahora, si esa es la estructura típica de la empresa, depende del dueño decir, no, señores, veo que es tan atractiva esta oportunidad de inversión que en vez de solo destinar $25 a invertir, voy a tomar 10 de los 25 de emergencia y los voy a invertir. Entonces, ¿cuánto me queda en la emergencia? 15. ¿Cuánto invierto? 35. ¿Me explico? Ahí es donde está el juego de cuánto debemos invertir. En base a análisis, obviamente, que hagamos de rentabilidad, riesgo, rendimiento, para así ver si conviene sacrificar recursos que pueda utilizarlos a otras cosas y no necesariamente invertir. Entonces, esa realidad es un problema tan serio, tan fuerte en el que se encuentran las empresas, porque eso es dinámico, eso es diario, o sea, eso todos los días, todo el día, un financista debe estar pensando en eso. Como primero, cubrir todos los costos asociados a funcionar. Dos, cómo tener suficiente recurso para cubrir emergencias o eventualidades. Y tercero, cómo sacarle el máximo provecho al dinero que está disponible después de cubrir esos compromisos. Ese es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, ¿en qué activos concretos? ¿A qué nos referimos con activos? ¿Qué tipo de título o valor voy a buscar? Por ejemplo, puede invertir en bonos del Estado, ¿verdad? Que son los que emiten los gobiernos, o puede invertirlo en acciones de empresas. Una característica fundamental en la mayoría de textos guía de administración financiera, por ejemplo, se menciona de que las empresas norteamericanas utilizan como principal fuente de financiamiento el uso de deuda, pero no a través de préstamos, sino que a través de la emisión de bonos, ¿ya? Porque las condiciones de mercado ya lo permiten. Hay mucha más facilidad para poder hacer emisiones de bonos, los mercados son más dinámicos, más abiertos, menos regularizados, y eso permite de que sea más rápido obtener financiamiento por esa vía. No requieren mucho el endeudamiento mediante préstamo, porque saben que las condiciones no son muy favorables para poderlo hacer. Entonces, ¿a qué activos concretos nos referimos? Dependiendo de en qué rama de la industria usted quiera estar. Usted perfectamente, por ejemplo, puede invertir en acciones de Coca-Cola, ¿verdad? Que es considerada de las compañías más estables a lo largo de 2 siglos prácticamente, ¿verdad? Desde 1896 que fue fundada hasta la fecha. También podría invertir en acciones de Facebook, que son de las más rentables hoy por hoy, producto del nivel de demanda que tiene la red social. Y la práctica que está tomando de adquirir otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, ¿verdad? Que ahora ustedes saben que Instagram está vinculada a Facebook. Entonces, ¿qué sucede? Las acciones de esas empresas tienden a revalorizarse por lo mismo. Por ejemplo, tenemos casos, acciones de empresas como la Ford Motor Company, General Motors, etcétera, que producen carros allá en Estados Unidos, los gigantes de Detroit,
Esas acciones suelen ser muy bien remuneradas, pero presentan el problema de que cuando hay crisis, como por ejemplo el que se dio en el 2008, de la quiebra que se dio en el sistema financiero norteamericano, la falta de financiamiento y otros problemas por ahí, provocaron que los precios de esas acciones se desplomaran, ¿verdad? Pero es un sector muy fuerte de Estados Unidos. De hecho, mucha parte de su economía descansa en la industria automotriz en Estados Unidos. Pero como les digo, depende en qué rama de la industria ustedes quieran invertir en base al rendimiento y riesgo. Por eso se dice cuánto invertir, ya platicamos de eso, y en qué lo vamos a hacer. Esa es la primera de las dificultades a las que nos encontramos. Segundo, ¿cómo deberían conseguirse los fondos necesarios para tales inversiones? Lo que mencionaba, si usted necesita dinero para invertir, usted puede utilizar sus excedentes si los tuviera, o si no, consigue dinero de parte de inversionistas y ese dinero usted lo pone a trabajar. Entonces, ¿cómo se debe conseguir fondos necesarios para tales inversiones? Dependiendo de qué perfil de riesgo tenga usted. Por ejemplo, se ha demostrado, la evidencia ha demostrado en el texto, por ejemplo, que menciona Briley, de Finanzas Corporativas, menciona él que la evidencia ha demostrado que las acciones de pequeñas empresas norteamericanas son las que han presentado los mayores índices de rentabilidad y al mismo tiempo de pérdida, porque la variabilidad de los ingresos está muy presente en acciones de ese tipo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que se caracterizan porque así como podemos ganar mucho, podemos perder mucho. Ahora, una pequeña empresa en Estados Unidos, estamos hablando de Walmart, por ejemplo. Es una pequeña empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la característica es de que la dimensión de empresas en ese país es totalmente desproporcional a la que nosotros tenemos acá. Si nosotros quisiéramos tener un ejemplo en base a nuestra realidad, por ejemplo, podríamos decir que el grupo campestre quiere emitir acciones, grupo campestre como tal, ¿verdad? Como grupo, podría ser un tipo de acción muy atractiva en algún momento, porque se basa en la interacción de una serie de empresas, ¿verdad? Porque es un conglomerado, donde están las distintas empresas que ya se conocen, ¿verdad? El pollo campestre como restaurante, la avícola campestre, la granja, etcétera, ¿verdad? Varias entidades por ahí. Otro podría ser el Grupo Lorena, ¿verdad? Donde tenemos el Hotel Villas, tenemos el Don Beto, tenemos las Lorena, la pastelería Lorena como tal, Tartaleta y todos los negocios relacionados, ¿verdad? Entonces, esos podrían ser ejemplos de empresas que cumplen requisitos para poder invertir en bolsa y que se consideran, entre comillas, pequeñas, ¿verdad? Porque obviamente no podríamos comparar una acción de una empresa como la que les he dicho contra Coca-Cola, por ejemplo, contra Apple, contra Samsung, ¿verdad? Son grandes diferencias que hay entre una y otra, pero por ahí más o menos está el ámbito de la dimensión. Entonces, el eslabón para superar estas incógnitas está en el análisis de la interacción entre liquidez, riesgo y utilidad. Aquí entramos a la definición que mencioné al principio, donde verificamos qué entenderemos acá en esta disciplina por liquidez, por riesgo y por utilidad. Aquí pueden ver ustedes que hay un par de párrafos que tienen que ver con esto, pero es requerido que entendamos con claridad a qué se refiere cada cosa. Vamos por partes. Liquidez. Contablemente hablando, la liquidez se refiere al orden en el que se vuelven dinero las cosas. Así, en español. Y por eso en el balance general o balance de situación financiera, el efectivo va primero, después van los bancos y sucesivamente como le explicamos al principio. Ahora, financieramente hablando, que es como la dimensión que nos interesa, ¿verdad? Financieramente hablando, ¿la liquidez a qué se refiere? Se refiere a la rapidez con la que un activo se convierte en dinero sin la consecuente pérdida de valor. Repito, la rapidez con la que un activo se convierte en dinero sin la consecuente pérdida de valor. ¿A qué nos referimos con esto? De los activos que están en un balance general, el primero es el dinero. ¿El dinero hay que convertirlo en dinero? No, ya es dinero, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? Bancos. Los bancos, ¿qué hacen? Representan la cantidad de dinero que se tiene en esa entidad financiera. ¿El dinero en bancos es dinero? Sí, pero no está disponible de inmediato como el dinero en efectivo. Usted tiene que hacer alguna transacción, ya sea
de manera electrónica, de manera física, firmar un cheque, etcétera, para efectos de que usted pueda hacer uso de ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Hay cierta dificultad, entre comillas, ¿verdad? Para que eso sea dinero como tal. Pero sí es muy rápido, ¿verdad? Para convertirse en dinero y no pierde valor. Tercero, cuentas por cobrar. La característica de la cuenta por cobrar es que es un dinero que yo espero recibir, porque solo adquiere el derecho, ¿verdad? De recibir el pago. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si mi cuenta por cobrar es de $10 y después de algunas gestiones, porque la gente no me paga, solo recibo 8? Porque eso se puede dar, porque las cuentas por cobrar presentan esa característica de que puede que no se reciban por completo. Si eso es así, indica entonces que tengo la dificultad de que de los $10 que esperaba percibir, solamente recibo 8. Esos otros $2 que no recibo, ¿qué se me vuelve? Una cuenta incobrable. ¿Ya? Significa entonces que aquí ha habido pérdida de valor, porque yo esperaba recibir 10, pero solamente recibí 8. Entonces, ahí es donde se está empezando a mostrar ya la dificultad de volver dinero, ese activo, y que hay cierta pérdida de valor. Si seguimos y nos vamos al inventario, tenemos lo mismo. Hay que producir o comprar, según el caso, y después almacenar para vender. Cuando tenemos ciertos niveles de stock en inventario, ¿cuál es el riesgo con el que nos asociamos? Robo, deterioro, obsolescencia, etc. Inventarios que tienen problemas porque mucho tiempo se disponen y no se venden, no se rotan. Lo que tiene que ver con artículos perecederos, frutas, carnes, lácteos, etc. Eso tienen vidas útiles, tienen periodos perentorios de vida muy cortos, ¿verdad? Una semana, 2 semanas, etc. Entonces, ese es uno de los principales problemas cuando los activos no se realizan, en ese caso. Por otro lado, tenemos inconvenientes en la venta de activos por obsolescencia. ¿A qué nos referimos con eso? Ejemplo típico, celulares. Ahora está en boom, ¿verdad? Está en boga el S22 de los Samsung Galaxy Ultra y el normal. Pero si alguien busca un Galaxy A21, por ejemplo, que era gama media de hace 3, 4 años, lo puede encontrar, pero no vale lo mismo. Porque como ahora en el mercado hay artículos de igual precio relativamente al que salieron hace años y que tienen muchísimas mejores capacidades, pues la gente no pagaría lo que valían en aquel entonces, hoy pagarían menos. Por ejemplo, cuando salió la Note 10, allá en el año en el que fue anunciado, se caracterizaba porque andaba costando alrededor de $1,300, $1,200 cuando salió. Ahora resulta que si usted busca una Note 10 en Amazon, por ejemplo, nueva, obviamente, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta? $300, 350. Y es la misma Note que salió hace 4 años, ¿verdad? Exactamente la misma. Condiciones, rendimiento, desempeño, etcétera. Pero ¿qué cambia? Las condiciones de mercado en cuanto a los tipos de terminales móviles que hoy se venden. Por lo tanto, si usted imagina que tuviera una cantidad excesiva de inventario y no la puede realizar en el momento, ¿qué pasa? Cuando la venda, en su momento va a perder. ¿Por qué? Porque el mercado no lo va a valorar igual. ¿Me explico? Entonces, ese es el apartado que tiene que ver con liquidez en el ámbito de inventarios. Entonces, obviamente, pues si hay inquietudes, pues ya saben, ¿verdad? Me lo hacen saber y ampliamos con mucho gusto. Pero en sí, la liquidez tiene que ver con eso. Rapidez con la que un activo se vuelve dinero sin la consecuente pérdida de valor. Eso es liquidez. Riesgo, una palabrita muy utilizada en finanzas y que va a ser muy común en las pláticas que tengamos. ¿Qué vamos a entender por riesgo financieramente hablando? Situación en la cual las proyecciones de beneficios esperados no se cumplen. Repito, situación en la cual las proyecciones de beneficio esperada no se cumplan. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo está asociado a una probabilidad, a una posibilidad de que algo ocurra o no. Cuando estamos hablando en finanzas de hacer proyecciones para efectos de ver escenarios futuros, ¿verdad? Donde esperamos tener ciertos rendimientos, ciertas utilidades o beneficios, nos caracterizamos porque creamos escenarios. Definimos una serie de supuestos y sobre los supuestos trabajamos los escenarios. Cada escenario presenta la característica de que está basado en algo. Por ejemplo, alguien que estuviera creando una proyección en 2019 sobre cómo iban a estar
condiciones de mercado actual para el 2021 y 2022, probablemente no se percató, probablemente no incluyó la variable pandemia, ¿verdad? Que eso vino a botar totalmente cualquier proyección que se tuviera. No es lo mismo decir, por ejemplo, que vamos a hacer una proyección en tiempos de bonanza, ¿verdad? Donde nuestra empresa está fuerte, es sólida, tiene respaldo, tiene suficientes activos y derechos que me confieren a mí poder en algún sector del mercado y estabilidad, a decir que voy a establecer escenarios donde voy a tratar de sobrevivir, como los que estamos en este momento, ¿verdad? Donde estamos con los efectos post pandemia, que tenemos el problema de la crisis de contenedores en la frontera, ¿verdad? Que está costando que las cosas entren a los países. Y a eso sumémosle el disparo que han tenido los precios de los hidrocarburos producto de la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, pueden ver ustedes que todas esas realidades difieren mucho de condiciones típicas de proyección. Es raro que a alguien se le ocurra decir, bueno, en la proyección de 0 a 5 años que voy a hacer, voy a tomar en cuenta que va a haber una guerra mundial, por ejemplo. O sea, va a ser bien difícil que alguien lo haga, me explico. Pero lo que se busca es que los escenarios nos den horizontes de trabajo sobre los cuales podemos trabajar. Y en base a esas guías es que hacemos las actividades en nuestras empresas. Ahora, si yo tengo esa como gran línea de trabajo, yo tengo que ir viendo en el día con día qué tan cierto o falso es que se me van cumpliendo. Y en base a eso, yo tengo que tener claro también cuál es la posibilidad de que los escenarios se den. Si, por ejemplo, yo digo, yo tengo una empresa de inversiones en infraestructura, empresas como Freun, por ejemplo, El Baratillo, empresas de ese tipo. Las empresas que se caracterizan porque compran y venden insumos para la construcción, durante el periodo que se dio después de la cuarentena, se caracterizó porque los precios de esos insumos empezaron a subir. Todo lo relativo a construcción subió. Habían personas que gastaban 1,600, 1,800 dólares en cambiar un techo en una casa típica, ¿verdad? Poniéndole zinc alum y quitándole la duralita que traían originalmente cuando se compró. Para la misma casa, las mismas medidas, hoy por hoy, estaría gastando no menos de 4,000 dólares para colocar el mismo número de metros de lámina zinc alum. ¿Por qué? Porque los precios de los insumos han subido. Empresas que se dedican a eso realmente han hecho dinero, producto de lo que es los efectos del precio de los mercados, producto de la pandemia. Es decir, probablemente empresas como Freun, que son empresas muy serias, muy tecnificadas, ¿verdad? En cuanto a sus proyecciones y en cuanto a su forma de trabajar, no se imaginaban que iba a ser tan bonancible el apartado de los precios a la hora de que estuvieran manejando el rubro en el que están trabajando. Sin embargo, el mercado determinó que sí lo suele ser. Hay personas que dicen, de hecho, si ustedes tienen oportunidad de ir a Freun y pueden ver la gente que anda ahí en pasillos comprando y vendiendo, más de alguno anda mencionando ahí, esta cuestión vale casi el doble de lo que valía antes. Sí, esto vale más de lo que valía antes. Sí, o sea, todo ha subido. Pero ¿qué sucede? Freun abastece otras empresas. Entonces, empresas que se dedican a comprarle a Freun para vender ellos, también están viendo ese efecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El precio alto que las empresas distribuidoras pagan, no se lo absorben ellos, lo absorbe el cliente final, ¿me explico? Entonces, eso, así como se traslada, pues, ¿verdad? El hecho del costo relativo a lo que es la inversión en ese tipo de insumos. Entonces, el riesgo en este caso operó a favor de las empresas que tienen que ver con el ámbito de la construcción, porque el subir de precios ha generado de que haya un mayor nivel de ingresos para estas empresas. Un ejemplo, cuando se construyó la Hacienda San Andrés, la residencial que está ahí por el lado del desvío de Febles, ahí por el redondel, que está cerca de la gasolinera por donde está el Campus Univo, se caracterizaba porque las viviendas más baratas, que eran de un nivel y de 3 cuartos, costaban 125,000 dólares. Les estoy hablando de alrededor de unos 4 años, 125,000. Ya las de segundo nivel y todo llegaban desde los 175 hasta los 250. La más Ultra Plus. Claro, hablar de esas cantidades hace 4 años era dinero. Ahora, si ustedes tienen curiosidad o si han hecho alguna de ustedes alguna consulta sobre cuánto va a valer la vivienda más barata
en el proyecto de residencial que se va a construir cerca de Walmart, ¿verdad? Ahí después de la Texaco, frente al Club Águila, la casa más barata de 3/4 de un nivel cuesta $185,000. La más barata. Y ahí van a llegar casas que van a valer entre los 275 y 350. O sea, vean ustedes cómo en 4 años se ha disparado el precio de las viviendas porque requieren insumos de construcción para hacerla. Entonces, el riesgo en este caso ha operado a favor de empresas que se dedican a ese rubro. Cualquiera puede decir, no hombre, pero es que una casa de $300,000 va a ser bien difícil que la vendan. Fíjese que ni tanto. Porque si usted va al proyecto residencial de la Hacienda San Andrés, casas vacantes no va a encontrar. Todas están vendidas. Toditas, sin excepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Dinero y recursos hay. Lo que hace falta es ver en qué forma se puede distribuir correctamente. Porque gente que pueda pagar una cantidad de esas por una vivienda existe. Por supuesto que sí. Entonces, vean ustedes cómo la liquidez y el riesgo están amarradas en el sentido de que uno tiene que ver con convertir en dinero, ¿verdad? Y el otro en el sentido de que no se vaya a perder lo que yo espero recibir a la hora de hacer una inversión. Utilidad, beneficio monetario. Recordarán ustedes que en la estructura típica del estado de resultados, que es otro informe, ¿verdad? Del juego de estados financieros típico de una empresa, el último rubro que casi siempre se encuentra, el último renglón, es utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué es la utilidad? Beneficio económico en dólares obtenido producto de una transacción o de un ejercicio fiscal. Eso es. Si lo trasladamos en términos de utilidad a lo que son los activos financieros, es el beneficio en dólares que un activo me puede producir. Si, por ejemplo, yo compro una acción en $10 y la acción tiene como elemento contractual que me va a reconocer un 15% de rendimiento al finalizar un año, si yo multiplico 15 por $10 que vale la acción, obtendría $1.50 de utilidad. Esa sería la diferencia entre el porcentaje de rendimiento que me está ofreciendo y la utilidad real que me da. ¿Qué es la utilidad? Hemos dicho dólares, ¿verdad? En base a un activo. Si nos vamos a los bonos, igual, los bonos también ofrecen cantidades fijas de dinero en términos de rendimiento para los inversionistas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora vemos entonces lo importante, lo relevante de tener claro lo que es liquidez, riesgo y utilidad. Continuando, ya que cuando deseamos mayor liquidez, es decir, que el dinero esté disponible a la ya, como dicen, ¿verdad? Los índices de riesgo y utilidad son menores. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero en mi mano, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo pierda? Probablemente si me asaltan, ¿verdad? Tal vez. Pero la clave es que no es que lo puedo perder en una inversión, que lo pueda perder porque fue otorgado a una entidad que no hizo buen uso de ella, etcétera. No, teniendo el dinero en mano, el dinero relativamente seguro, ¿verdad? Entonces, riesgo y utilidad son menores. ¿Por qué? A $10, ¿cuánto le puedo sacar teniéndolos en mi mano? Nada, son los mismos $10. Utilidad, cero. Riesgo, prácticamente nulo, ¿sí? Porque necesito liquidez. Ahora, al reverso, o viceversa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de recursos en los que yo requiero menor liquidez, o sea, no necesito tanto el dinero ahorita, sino que ¿qué es lo que quiero? Invertir en títulos valores que me den grandes niveles de utilidades. Ah, aquí el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque como yo tengo que esperar un tiempo para que la empresa me retribuya el beneficio que me prometió, yo puedo cometer el error de no haber valorado correctamente algunos escenarios y eso puede provocar que yo salga perdiendo ese dinero. Por ejemplo, para cuando se dio el boom de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el 2008, cuando los precios de las viviendas empezaron a subir como la espuma y mucha gente compraba hoy una vivienda en $150,000 y mañana o pasado la vendía en 200,000, ¿verdad? Eso era un escenario soñado, ¿verdad? Para mucha gente. ¿Qué sucedió? Hubieron muchas personas que fueron estafadas por sitios o empresas que solo eran fachada, donde decían, nosotros le podemos generar XY rendimiento, usted solo tiene que dar cierta cantidad y en tanto tiempo usted va a tener beneficio y todo. Hubo una entidad, no recuerdo exactamente el nombre, que se basaba en la utilización de compra y venta de activos residenciales en Estados Unidos y había creado un sitio web. Nadie sabía dónde estaba físicamente, ¿verdad? Las oficinas. Pero tenían un sitio web que fue muy demandado
porque ofrecían rendimientos hasta de un 150%. O sea, escuchemos, 150%. Yo doy $10, me van a dar 25, porque me van a dar 15 de rendimiento. Ya después vamos a valorar un poco sobre lo que es ese tipo de publicidad. Resulta de que hubieron muchas personas que transfirieron dinero para que esta entidad hiciera uso de esos fondos. Cerca de 30 días de funcionamiento y alrededor de 4.5 millones de dólares de personas que invirtieron ahí sus ahorros de toda la vida, sus pensiones, sus excedentes para poder hacer frente a cualquier eventualidad, etcétera. Y de repente el sitio web colapsó. No se encontró, no se supo quiénes eran, nunca encontraron a las personas. Así que varios estadounidenses perdieron 4.5 millones de dólares producto de una estafa. ¿Por qué? ¿Dónde puede discernir usted que eso era una estafa? O sea, hablando de lo que es ya un pensamiento crítico, ¿verdad? Como analista financiero, desde el momento que le ofrecen un rendimiento soñado. Ninguna inversión de orden lícito le puede generar a usted un 150% de rendimiento. Es mentira. Pero ¿qué pasa? Mucha gente incauta que se deja guiar por el atractivo de los números, ¿verdad? Y que probablemente no tenga mucho conocimiento en el ámbito de las inversiones, cayó fácilmente. Entonces, ese es el detalle, de que hay que tener un gran cuidado con ese tipo de publicidad, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, la gente no tenía necesidad de su liquidez porque tenía la plata en la mano, pero quería, ¿qué cosa? Obtener utilidades. La invirtió. El momento es que desde el segundo exacto en el que esa plata sale de las manos del dueño de ese dinero, el riesgo empieza a crecer. Entonces, pueden ver ustedes cómo es importante conocer el trinomio de liquidez, riesgo y utilidad. Entonces, aquí tiene un significado altísimo el principio rector de la administración. Maximizar resultados mediante optimización de recursos. Esto es posible con la adecuada dosificación de riesgo y beneficio, por aquello de que a mayor riesgo, mayor utilidad y viceversa. Esa es una premisa básica que Lawrence Gitman, por ejemplo, menciona en su texto Fundamentos de Administración Financiera, que dice que toda aquella inversión que implique un nivel de riesgo mayor debe ser obligatoriamente mayor rentabilidad a la que se le pida. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, que usted invierta en comprar y vender vehículos que invierta en perforar pozos petroleros. ¿Por qué? Porque el riesgo de que usted perfore un pozo petrolero después de millones de dólares de inversión y no obtenga nada, es mucho más arriesgado perder ese dinero que comprar y vender vehículos que relativamente fácil usted lo va a poder recuperar. ¿Sí? Entonces son cosas muy distintas en términos de lo que es riesgo y utilidad. Bien. Ahora vamos entonces a lo que es propiamente el concepto de dinero como tal. Dinero, todo aquello que constituye un medio de cambio o pago comúnmente aceptado, ¿verdad? Ese es el concepto típico que estamos manejando porque es clave que tengamos una idea clara sobre la cual vamos a trabajar el resto del contenido. En la imagen siguiente se aprecia el valor intrínseco, legal y real, y el valor de cambio de mercado, el dinero con respecto a su valor, el índice de precio al consumidor, una variable que ya conocemos, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que el dinero experimenta pérdida de valor producto de las inflaciones o la depreciación, más no en su valor nominal. Es decir, $10 valen $10, pero el valor real sí cambia. ¿Por qué? Porque lo que puede comprar con $10 hoy no lo va a poder comprar dentro de un año por el efecto de la inflación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Si usted gasta $2 en una hamburguesa, dentro de 5 años con esos mismos $2 no va a poderla comprar. $2 son $2, ¿verdad? Valor nominal. Pero ¿qué es lo que cambia? Su valor real. ¿Qué tanta cantidad de bienes y servicios puede adquirir con esa cantidad de dinero? Eso sucede con las variaciones en la inflación y tasas de interés, que nosotros llamamos costo de la vida, que son en sí ajustadores o calibradores de la actividad económica. Y aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? El dinero como tal se caracteriza porque tiene una definición, que es cualquier medio de pago generalmente aceptado, ¿verdad? Es la forma a través de la cual nosotros pagamos por adquirir bienes, servicios o cubrir obligaciones. Historia, brevemente, recordar que el dinero que conocemos hoy como tal
es producto de una evolución a lo largo de la historia de la humanidad, donde antes se manejaba el famoso trueque, ¿verdad? Yo te doy un grupo, una cantidad de hortalizas, tú me das 2 gallinas, ¿verdad? Yo te doy un cántaro de agua, tú me das media jarra de vino, por ejemplo. Así eran los primeros trueques que daban antes. Después se fue tratando de ver de qué manera se le daba un sentido a la posibilidad de poder pagar algo. Y ahí es donde surgió el uso, por ejemplo, del cacao, aquí en lo que fue América, por ejemplo, el cacao como moneda, ¿verdad? En Europa, en la zona de Roma, ¿verdad? La sal, que eran ruedas de sal las que se le daba a la gente, de ahí se derivaba el término salario, ¿verdad? Que era el pago que se le daba a las personas por un bien o servicio que se había adquirido o se comprometía a pagar una obligación, se hacía con sal, etcétera, ¿verdad? Después tenemos el valor. ¿Cómo podemos ver o medir el valor del dinero? A través del índice de precios del consumidor. Brevemente, damas y caballeros, el índice de precios del consumidor es un índice de tipo Las Peires que se caracteriza porque es la suma de varios índices, ¿verdad? El índice de precios del consumidor toma en cuenta el valor de una canasta fija de bienes durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y lo que hace es que va cambiando en función del cambio en los precios de esos insumos. Si son 25 insumos, por ejemplo, los que se vieron el año anterior, los mismos 25 insumos se van a ver este año. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los precios. Entonces, la característica de eso es que si, por ejemplo, tenemos carne, huevos, leche, tres cosas diferentes. Carne, estamos hablando de producto animal. Huevos, estamos hablando de un producto animal, pero que no requiere mayor procesamiento. Lácteos es un producto animal que lleva una serie de etapas para transformarse. Entonces, al ser artículos diferentes, hay una forma específica de medir cuánto es el índice por cada uno. Por ejemplo, el índice de precio de la carne es diferente del índice de precios del huevo y también es diferente del índice de precios de los lácteos. Ahora, sumando los tres índices es que obtenemos el índice de precio del consumidor. Este es un breve ejemplo, ¿va? Porque en el caso del IPC realmente son alrededor de 25 insumos los que se requieren para poder generar el valor de una canasta básica de bienes. Asimismo, el dinero como tal tiene un costo, es decir, usted debe pagar por utilizar dinero ajeno. ¿Cómo es que reflejamos ese costo? A través del precio mediante la tasa de interés. Tasa de interés es el costo del dinero de terceros que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para efectos de que se maneje, que yo tenga una cantidad específica de dinero con la cual poder trabajar. En función de eso, ¿qué es lo que yo hago? Me comprometo a reconocerle a los dueños de ese dinero una cantidad o retribución. ¿Cuál es la retribución? El interés, ¿verdad? O si nos vamos a la figura básica de los préstamos bancarios, por ejemplo, ¿el préstamo bancario qué es? Dinero de terceras personas entregado a una persona en particular para un uso. Por ese préstamo que usted está recibiendo, ¿qué debe pagar? Interés. Es el costo, ¿verdad? Del dinero. El dinero en términos de cantidad depende de dos cosas. Primero, desde la perspectiva legal y desde el sistema bancario. ¿Por qué? Desde la perspectiva legal, en el caso de países que pueden emitir monedas, ¿verdad? Nuestro país ya no puede a partir del 2001 por la Ley de Integración Monetaria. Países que pueden emitir moneda desde la perspectiva legal, la autoridad monetaria define cuánto es la cantidad de dinero que debe estar circulando en el país. Y desde la perspectiva bancaria, indica que ese dinero, ¿cómo se maneja? Intercambiando de manos, ¿verdad? Entre las personas a través de salarios, a través de beneficios, etcétera. Y obviamente a través de la interacción en el sistema bancario. ¿Por qué? Personas que reciben dinero, ¿qué es lo que hacen? Si tienen excedentes, la ahorran. ¿Y qué hacen los bancos? Presta ese pisto y por eso obtiene intereses, ¿verdad? Entonces, más adelante van a ver qué interesante. Hay una situación que se llama efecto multiplicador del dinero, que es cómo el sistema bancario crea dinero y que con una misma cantidad de dinero físico se puede crear una cantidad inmensa de dinero inmaterial que es la que sirve para hacer las diferentes transacciones. Más adelante lo vamos a ver. Y las funciones, que se la vamos a ampliar en la siguiente filmina, que es el contenido que vamos a ver, es que las funciones del dinero tiene que ser una unidad de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. Básicamente esas son las tres funciones del dinero. Ahora, esto es el dinero como tal, ¿verdad? Como lo estamos conociendo de manera típica.
Ahora, el dinero como tal, ¿cómo lo estamos conociendo? Como mercancía, como un insumo para generar aquellos activos financieros o títulos valores con los cuales yo hago inversiones en el mercado. Entonces, el dinero es visible en billetes y monedas. También existe el dinero plástico, que son las tarjetas de crédito o débito, y virtual, que es el que les digo, que se opera en cuentas de ahorro electrónica, ¿verdad? Que se hace a través de transacciones en computadora o en teléfono para efectos de movilizar ese dinero. Lo prometedor, es decir, el panorama que se vislumbra a futuro, es homogeneizar el uso de las criptomonedas o de los famosos activos caracterizados porque son digitales, ¿verdad? Como opción más segura y próxima. Hay que valorar que el principal problema de las criptomonedas es la alta volatilidad. Porque, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, que es lo que tenemos hoy por hoy en el país, el Bitcoin se estableció como medio de pago normal, real. No es mala la idea. Lo malo es que el Bitcoin como tal no es moneda. El Bitcoin es un activo financiero, ¿verdad? Que se respalda en otras cosas. Entonces, ¿qué ha sucedido? La gran caída que ha tenido el precio del Bitcoin, que andaba cerca de $42,000, a andar por debajo de la barrera de los 20, ¿verdad? Hace que sea un poco arriesgado manejar ese tipo de moneda o de activo financiero como medio de cambio de transacción. Sin embargo, como les digo, la idea tal vez no fue mala, sino el problema fue cuándo se implementó. Ese es el inconveniente. Entonces, lo que se busca es de que en todas las operaciones el dinero mantenga su valor monetario y su diversificación viene dada como respuesta al desarrollo de sociedades y cambios en el marco jurídico. Es decir, no hacemos negocios hoy como lo hacíamos hace 30 años, ¿verdad? Ya no necesitamos tanta cantidad física de dinero como tal, sino tener simplemente el dinero en una entidad financiera legalmente establecida y los mecanismos electrónicos para poder trabajar con ellos. Punto. ¿Verdad? Entonces, aquí están algunas referencias bibliográficas para que las puedan ver también sobre lo que es la demanda de dinero, el activo financiero y el dinero y las funciones, ¿verdad? Para que las puedan revisar, para que tengan mayor contexto de lo que hemos platicado. Después de eso, vamos con el segundo contenido, que tiene que ver con las propiedades y funciones del dinero, ¿verdad? Aquí vamos a ser bastante puntuales porque afortunadamente, pues, todo lo que es contexto y panorama ya lo dilucidamos y para ello vamos a manejar el sentido de que partimos de las propiedades del dinero. A medida que las sociedades se desarrollan, se tiende a la división del trabajo y la especialización. Es decir, cada uno se dedica a la elaboración de un bien o servicio y con lo que gana acude al mercado para adquirir otros. Esa es como la connotación de las sociedades modernas, ¿verdad? Donde ahora prácticamente todo se hace de esa manera. Hoy es raro que una entidad o empresa se dedique a hacer todo. Por ejemplo, se menciona de que cuando se producía la línea de montaje de vehículos Ford, allá en 1800 y algo, cerca del principio del año 1900, se caracterizaba porque Ford producía todo, ¿verdad? Producía las ruedas, producía los ejes, transmisiones, carrocería, todo. De esa realidad a la de ahora, tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, tenemos que los vehículos Isuzu se ensamblan en Indonesia y el Isuzu es un vehículo japonés. Los motores de la Isuzu se producen en Japón. Los trenes de transmisión se fabrican en Indonesia. Las amortiguaciones y suspensiones se producen en Tailandia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las economías de escala han permitido en esto de la división del trabajo y especialización de que resulte más barato adquirir cosas fuera de nuestro país que hacerlas nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque eso denota competitividad en lo que es el ámbito de trabajo en los negocios. Para tal fin, es imprescindible el uso del dinero como medio de cambio. Es decir, para poder hacer todo lo que se ha mencionado en ese aspecto, se requiere el uso del dinero obligatoriamente. Su vigencia hasta estos tiempos, después de suplantar al trueque, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos, ¿verdad? Que yo te doy esto, tú me das lo otro. Después, a medida avanzaba, se modernizaba en el uso del mismo, se contaba con el uso de lo que eran metales, ¿verdad? Oro, plata. Teníamos otros también como la sal, el cacao en América Latina. Obedece el fiel cumplimiento de propiedades o características. Y aquí vamos.
a las distintas características del dinero. La primera de ellas, una de sus principales características es que sea duradero. Cuando hablamos de duradero, hablamos de que su valor material perdure en el tiempo. Por ello, el dinero, moneda y papel suplantó a las semillas y otras especies, dado su origen orgánico no era posible almacenar. Conviene incluir también la autenticidad, que permita diferenciar falsificaciones, copias o réplicas. Por ejemplo, cuando antes el pago se hacía en cacao, ¿verdad? El cacao era una semilla sumamente valorada, muy valiosa en tiempos precolombinos acá en América Latina, más que el café incluso y que otras semillas por ahí. Pero resulta de que su inconveniente, ¿cuál era? De que como su origen orgánico producía que eso se deteriorara, que se dañara, que se naciera. Una semilla de cacao que se utilizara como medio de cambio y tuviera la particularidad de estar con algún deterioro, alguna plaga, etcétera, pues eso no lo recibían, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Su carácter orgánico proponía la dificultad de que se pudiera permanecer en el tiempo. Por otro lado, la sal. ¿Qué pasa con la sal? Cuando la sal es tocada por el agua, se diluye. Entonces, ¿qué sucede? Si alguna persona andaba una cantidad significativa de sal como medio de cambio y debía atravesar un río, una cuenca o algo por el estilo, y era obligatorio que lo hiciera, y si por algún pequeño descuido se le mojaba, perdía todo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que generó que a medida avanzara la humanidad, su conocimiento y desarrollo, se propusiera de que una de las condiciones de que tenía que reunir el dinero era que fuera duradero. Incluso cualquiera podría decir que el dinero es papel, ¿verdad? Como tal. Pero si ustedes han sido curiosos, se van a dar cuenta que el dinero no es realmente papel. Porque no sé si a alguien le ha pasado, pero cuando un billete queda en un pantalón o una camisa y se mete a una lavadora, al finalizar el ciclo y tender la ropa, el billete queda intacto. Si fuera papel, solo queda el recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica? Que el dinero como tal en sí no es papel, sino que es una mezcla de distintos materiales que promueve ¿qué cosa? Durabilidad, lo que habíamos mencionado. Otro, transportable. Otra característica del dinero es que también tiene que ser fácil y seguro de movilizar en cantidades según la naturaleza o requerimiento que se necesite. También de que los costos asociados al traslado no sean exorbitantes. Por ejemplo, no es lo mismo trasladar un saco de 100 libras de semillas de cacao que trasladar $100 doblado en la bolsa de su pantalón, ¿verdad? O que usted ande una tarjeta de crédito que tenga acreditado, valga la redundancia, $50,000 en un banco. ¿Me explico? No necesita andar físicamente con la gran cantidad de dinero, sino que usted anda un medio para transportarlo. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora incluso hay elementos que promueven que ahora no es ni necesario tener un plástico para poder mover un dinero. Porque, por ejemplo, están las apps a través de la banca móvil. Banco Agrícola, La Vivienda, Cucatlán, etcétera. Es rara la entidad financiera actual que no posea una app que se descargue en el teléfono y usted puede hacer todo lo que requiera. Hacer pagos, hacer transferencias, cancelar recibos, lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, no necesita ni siquiera una representación física de su dinero, simplemente andando su teléfono. Ahora, tengan cuidado porque si se lo roban es un problema, ¿verdad? Porque ahí van a tener acceso a esa condición también del uso de su dinero. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí. Pero ¿qué característica es? Transportable, ¿verdad? Que no es difícil movilizarlo. Divisible y acumulable. El dinero se puede fraccionar en distintas denominaciones. 5 centavos, 10 centavos, 25, $1, 5, 10, 20, 100, etcétera. Y se puede guardar en níquel o papel. Cuando nos referimos a níquel es la moneda metálica, ¿verdad? La moneda como tal. Y papel, entre comillas, es lo que es el billete como tal. ¿Sí? Ahora, como les digo, papel en sí no es, sino que se le llama así papel por conveniencia, ¿verdad? Para evitar confusiones al respecto. Homogénea. Una característica del dinero también es que hay uniformidad al reunir atributos o rasgos iguales en sus distintas unidades o expresiones, monedas o papel. Por ejemplo, tenemos que la diversidad de países en el mundo presenta diversidad de monedas. Aquí en Centroamérica, por ejemplo, tenemos el quetzal en Guatemala,
el lempira en Honduras, dólar en nuestro país, el Córdoba en Nicaragua, el colón costarricense y el balboa panameño. O sea, son monedas diferentes, pero ¿qué característica tiene? De que si usted, por ejemplo, posee dólares, usted puede convertir eso al lempira, según el tipo de cambio. Y andando usted un dólar es como que ande 27 lempiras, que es el tipo de cambio que está vigente. ¿Ya? Si usted anda un dólar, es como que ande 65 o 67 colones costarricenses, por ejemplo. Es lo mismo, pues hay posibilidad de homogeneizar el valor del dinero indistintamente donde nos encontremos. Y aquí se menciona, ¿verdad? Dólares, en el caso de Estados Unidos, euros en todo lo que es la zona común europea, ¿verdad? Yenes, que es en Japón, libras, que es en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Independientemente de donde nos encontremos, el dinero puede ser homogeneizado en base al precio de la divisa o al tipo de cambio. Y lo otro, que son de oferta limitada. Su verdadero valor radica en la escasa o abundante posesión. Si el dinero no tuviese oferta limitada, no tendría mayor valor. En ello intervienen las memorables leyes de oferta y demanda del mercado. Para ello nos vamos a apoyar en un material que no está en el sistema, acá en la plataforma, pero me gusta compartirlo porque da una pauta de cómo se comporta el dinero, basándonos en las leyes de oferta y demanda. Vamos a comparar el dinero contra dos cosas. La primera, la demanda del dinero contra el tipo de interés. Es decir, el tipo de interés, ¿qué es? El tipo de interés tiene que ver con el interés o el precio que yo debo pagar por el dinero contra la cantidad de dinero que tengo disponible. Aquí pueden ver ustedes que tenemos un gráfico con el eje de las abscisas, donde está la demanda de dinero, y el eje de las ordenadas, el tipo de interés o su precio. Aquí tenemos un punto, que es el punto A, donde hacemos una intersección, donde a cierto nivel de interés corresponde cierto nivel o cantidad de dinero. Dado un interés I sub 0, la cantidad demandada de dinero es L sub 0. Aquí está. Ahora, ¿qué sucede? Si el precio del dinero bajara, este valor bajaría buscando el origen. ¿Ya? Estaría más abajo. Si tuviéramos un punto de interés a este punto, por ejemplo, ¿cuál sería la cantidad de dinero a la que podríamos optar? Ya no sería L sub 0, sino que si estamos acá, estaríamos por aquí, indicando que hay más cantidad de dinero que podemos demandar porque se ha vuelto más barato. ¿Sí? L sub 0 es el punto en el que tenemos acá interés sub 0, pero si bajáramos el interés, la cantidad de dinero demandada fuera mayor. ¿Por qué es mayor? Porque está más lejos del origen, ¿verdad? Está más acá. Viceversa, si el dinero se pone más caro, que de hecho es el panorama que se espera para finales de este año y el otro 2023, es que va a subir el costo del dinero. Si el costo del dinero sube, el punto de intersección sería entonces aquí. Significa entonces que la cantidad de dinero disponible no sería L sub 0, sino que menor. Eso es en relación a lo que es la demanda de dinero y el precio del dinero. Y aquí está el detalle. Se nota que la tasa de interés constituye el precio del dinero. Sus variaciones condicionan la cantidad de demandada del dinero. Aquí. Aplicándose la ley de la demanda. A tasas de interés mayores, o sea, si es más caro el dinero, la cantidad de dinero demandada se reduce o menor. Y viceversa, si el dinero se pone más barato, se puede demandar más dinero. ¿Ya? Eso puede observarse que hay una relación inversa entre tasa de interés y demanda. Cuando el interés sube, la demanda baja. Cuando el interés baja, la demanda sube. Por eso este comportamiento, ¿verdad? Es decreciente, un pendiente negativo. Ese es uno. Cuando comparamos dinero y el tipo de interés o el precio. Por otro lado, si comparamos la demanda del dinero y los ingresos de las personas, que es otra variable, aquí podemos ver un comportamiento distinto. Tenemos en el eje de las abscisas la cantidad de dinero. En el eje de las ordenadas el ingreso, o sea, la cantidad de dinero que una persona recibe. Aquí tenemos un punto que es de asterisco, donde se determina la oferta de dinero. ¿Por qué la oferta de dinero es fija? Porque ya se ha dicho de que desde el punto de vista legal y bancario, solo hay una cantidad de dinero fija en el mercado. Independientemente sean 5, 10, 5,000 personas las que hay en un país, la cantidad de dinero que está rotando, circulando, cambiando de manos es la misma, ¿ya? Porque la autoridad monetaria así lo define. Entonces, si eso es así,
la oferta de dinero es fija. O sea, no hay más. ¿Qué sucede cuando tenemos cierto nivel de ingresos? Podríamos tener este tipo de cantidad de dinero para poderla adquirir. Acá. Desde ahí, asterisco, hasta acá, que es la demanda de dinero actual. Pero ¿qué sucede si los ingresos de las personas o empresas subieran o mejoraran? Ya sea por incentivos fiscales, ayudas del gobierno, mejora en los empleos, etcétera. Por alguna razón, el ingreso saltaría de I asterisco a I asterisco prima. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de demanda de dinero ya no es este, sino que sería este otro. ¿Ya? Entonces la curva se desplaza. Pueden ver ustedes que está de rojo a verde. ¿Por qué? La curva tiene el mismo comportamiento, pero la cantidad de dinero que se demanda es mayor. Porque no es lo mismo demandar esta cantidad a este nivel de ingreso en base a la oferta que esta otra. Esta cantidad es mayor que la que teníamos abajo. ¿Verdad? Entonces, se hace evidente que al mantener fijo la tasa de interés y los ingresos de la población cambian, puede verse que si hay un aumento en los ingresos, como tenemos acá, puede ser por una mejora salarial o fuentes de empleo, provoca un aumento en la demanda de dinero. La demanda es esta curva, ¿ya? Que corta el nivel de oferta en este punto, pero como hay una mejora, este nivel de demanda salta hacia arriba y pasa de estar acá a esta otra, en base a la oferta monetaria que hay en el país. Una reducción de ingresos se acompaña de una menor demanda, que sería lo opuesto, ¿verdad? Que caería de lo verde a lo rojo. Se observa una relación directa entre ingresos y demanda de dinero. Es decir, a mayor ingreso, mayor cantidad de dinero, que es opuesto a esto, ¿verdad? Cuando el interés sube, la demanda de dinero baja, porque el dinero se hace más caro. Aquí no. Cuando el ingreso sube, la cantidad de dinero también sube, ¿verdad? Ok. Entonces, habiendo aclarado eso, continuamos. Y podemos decir que las monedas, papel dinero, acreditaciones o débitos en cuentas bancarias han configurado el mundo moderno que se conoce. Ahora, la pregunta que surge es, ¿se aproxima una nueva era impulsada por el uso de una opción de dinero más inmediata y segura? Definitivamente. Como les mencionaba, la forma de hacer negocios en la década de los 50 es muy distinta a la que se hacía a principios de 2000. Y esa forma es muy distinta a la que hacemos ahora. ¿Ya? La forma de interacción, la dinámica de intercambio es mucho más rápida, más en tiempo real, más intuitiva, ¿verdad? Y obviamente pues se cuenta con muchos inversionistas más preparados. Hay una presión urgente hacia una sociedad sin efectivo, la desmaterialización monetaria, dejar de utilizar la banca tradicional e implantar una verdadera inclusión financiera mediante innovaciones tecnológicas, donde los tiempos de actualización y ajustes cada vez son más cortos. De preferencia, instaurar un medio de cambio universal. Eso es como lo que se está apuntando, ¿verdad? Pero para que eso se llegue a lograr, está un poquito complicado. Porque la verdad, hay personas que están tan arraigados a su moneda, a su tipo de dinero, que es complicado que se pueda lograr un cambio en ellos. Por ejemplo, en la zona euro, si usted llega y por alguna razón no pudo cambiar el dinero y llevarse euros para Europa y usted llega con dólares, usted se va a enfrentar a un gran problema, porque ningún establecimiento en ningún país de la zona euro le va a recibir dólares. Así de sencillo. Tiene que buscar un banco, tiene que buscar una casa de cambio, etcétera, para que usted pueda trasladar sus dólares a euros. Y con eso ya poder hacer todo tipo de interacción que usted quiera. Pero la moneda como tal, el dólar, no es bien vista en Europa. Lo mismo pasaría en otros lugares como por ejemplo en Japón. En Japón se mueve el yen. Si usted llega con dólares o con euros, va a tener problemas. Tiene que cambiar. ¿Me explico? Entonces, ese arraigo a la moneda, el arraigo autóctono a la moneda, esa presencia, ¿verdad? Nacionalista, ese apego que se tiene a la moneda, va a ser un poquito complicado que se logre tener esto, un medio de cambio universal, ¿verdad? En algún momento. Las funciones del dinero, con lo que estaríamos cerrando el contenido, es de que el dinero, además de brindar capacidad adquisitiva, favorecer el intercambio y propiciar la estabilidad económica, cumple otras funciones. La primera, lo que decíamos, que estaba en el grafiquito, pero aquí lo ampliamos, es de que es un medio de pago. El dinero permite establecer precios, ¿verdad? Y sobre eso se puede hacer uso del dinero para cualquier
transacción. Ese es el medio de pago. Unidad de cuenta. Usted puede darle un valor a cualquier cosa, bueno, casi a cualquier cosa, desde el punto de vista monetario. Eso se establece, hay que establecer la diferencia entre valor y precio. Entonces, valor o precio de los bienes y servicios es lo que permite establecer el dinero. Y por último, depósito de valor, que el dinero es visto como instrumento para acumular riqueza cuando se diversifica su uso. Es decir, no solo tenerlo en mano, ¿verdad? En las bolsas del pantalón o bajo el colchón, como se suele conocer de forma coloquial, sino que ponerlo a trabajar. Invertir, comprar, vender, ponerlo a trabajar. ¿Eso qué hace? Que el dinero que yo tengo, ¿qué hace? Generar más valor. Esos son los tres elementos, las tres características o funciones que también posee el dinero. Para que el dinero cumpla estas funciones, es necesario que su valor sea estable. El riesgo está en que se altere con el nivel general de precios que habíamos hablado, ¿va? Del IPC, producto de la inflación. De aquí la premisa de que no es buena idea guardar el dinero bajo el colchón, entre comillas, ya que no mantendría la riqueza si los precios suben. Lo que decimos, ¿verdad? Su valor nominal se mantiene, ¿verdad? $10 son $10, pero su valor real pierde, porque ya no se puede comprar lo mismo. Por eso es conveniente poner a trabajar el excedente de dinero o invertirlo en activos que se revalúen, como adquirir una vivienda o un terreno. Ahora, partiendo de la premisa que estamos hablando de una vivienda o un terreno en una zona ubicada con suficiente plusvalía, con seguridad, etcétera. No solo es decir, voy a comprar una vivienda y ya, ¿verdad? Hay que hacer una serie de estudios al respecto previos. Y aquí tenemos el detalle de las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que los puedan revisar, para que tengan ustedes ahí información al respecto. El último de ellos es el libro, ¿verdad? Que les estaba compartiendo, de Moneda, Banca y Mercado Financiero de Mishkin, para que lo puedan revisar. Ahí tenemos los recursos complementarios, que se les comparten dos videos. El primero, cómo está conformado el sistema financiero, para que lo puedan revisar. El segundo, quién inventó el dinero. Y el último, un sitio web de la historia de la moneda, que es en el sitio web del BCR, ¿verdad? Que es una publicación de la entidad contralora de aquí del país en fecha 2012, para que lo puedan verificar. Ese es el detalle, damas y caballeros, de lo que es la temática para discutir en esta oportunidad. Y finalizamos explicando lo que es el detalle de la actividad o evaluación. La actividad a realizar es un ensayo blog, que es la primera actividad de la asignatura. Es una actividad tipo tarea de forma individual. Ahí están el detalle de habilidades que se está buscando desarrollar y las instrucciones son las siguientes. Después de haber dado lectura al contenido de las sesiones 1 y 2, es decir, la sesión pasada y esta, ¿verdad? Investiguen en la web sobre el desarrollo histórico del sistema financiero salvadoreño y principalmente la historia de la moneda en El Salvador. Con la información recabada, escriba y publique un ensayo blog a manera de línea de tiempo, considerando como contenido rector la historia de la moneda en El Salvador. La herramienta sugerida es el blog. Compartimos el siguiente tutorial. Este es un video en YouTube que anda por alrededor de 9 minutos más o menos de cómo crear un blog fácil paso a paso, ¿verdad? Para que lo revisen. Después tenemos la guía para estructurar un ensayo. Es decir, el ensayo blog tiene que caracterizarse por tener una estructura. La estructura aquí está. Aquí la van a verificar. Y aquí se comparte un ejemplo de un ensayo, ¿verdad? Que es escrito por el licenciado Yanes, el docente autor de contenido, para que vean ustedes cómo queda al final. Un ensayo blog realizado de manera correcta. Ahí. Una vez completado el ensayo blog, guárdalo en dominio público y comparte el enlace en el espacio de tarea unidad 1, actividad 1, ensayo blog. Sugerencia, damas y caballeros, siempre percátense de que el enlace quede público, porque hay ocasiones que cuando se hace el ingreso al enlace para poder revisar el ensayo blog, pide que uno se registre. Entonces, no debe ser así. Debe quedar abierto, ¿verdad? Debe quedar de libre acceso para que cualquiera con el enlace pueda ingresar al ensayo blog, sin necesidad de registrarse o de poner datos adicionales, ¿verdad? Entonces, ahí la sugerencia, por favor, guardarlo siempre en dominio público. Fecha límite de participación, domingo de esta semana a la medianoche. La rúbrica para evaluar, la estructura del ensayo en base a lo que se les ha compartido, 3 puntos, creatividad 1 punto, información relevante basada en la información a la que tuvieran acceso en la investigación que hagan, 2 puntos,
Generar nuevo conocimiento, 2 puntos. Y ortografía y gramática, 2 puntos. Aquí está más a detalle lo que es la rúbrica, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo va a ser el criterio para estárseles evaluando. Para ello, damas y caballeros, tenemos ya entonces el apartado de lo que es la información de los contenidos de la semana 2. Queda abierto el espacio para preguntas o inquietudes, jóvenes, los pueden hacer en este momento. Ok, aquí verificando una interacción. Acá. Estoy viendo aquí. Ah, ok, perfecto. Aquí estoy viendo en el chat que Claudia Cristina nos comparte de cuánto sería el detalle de lo que se obtuvo en la cuestión de la presentación del Cybertruck, cuando Elon Musk dijo que habían 1,000 reservas a $100,000 cada una. Son 100 millones de dólares, correcto. Excelente, gracias por el dato. Lo otro, Kenia nos comenta, ¿cuál es la diferencia entre un bono y un préstamo? La diferencia es de que el bono es un instrumento financiero que le confiere derecho a la persona que lo posee, ¿ya? Y el emisor del bono está obligado a pagarle un interés al finalizar el año. Eso es el bono. El préstamo, ¿cuál es la diferencia? Que el préstamo es un compromiso que se adquiere con un banco del cual hay que mes a mes estar pagando capital más intereses. Mientras que en el bono, usted como emisor únicamente se obliga a pagar los intereses durante el tiempo de vigencia del bono. Una vez finaliza la vigencia, usted le regresa el dinero al propietario del bono y los intereses que haya ganado en su momento. Ojalá que con esto haya quedado claro la inquietud, Kenia. Si no, pues me lo hace saber. Diego nos comenta que se tiene que retirar. Ok, está bien. Igual, Carlos Alberto nos dice lo mismo. Y María José nos indica, ¿se puede hacer en otra aplicación o únicamente en la que usted da la opción? Se puede hacer en otra. No hay ningún problema. No estamos con ninguna aplicación en sí puestas así de rigor, ¿verdad? Sin embargo, la característica es que cumpla los requisitos de ser gratis, ¿verdad? Que no tenga que ser de paga ni nada, tanto para ustedes como para la revisión futura, y pues que permita la revisión sin necesidad de registrarse o generar información adicional. No sé si quedan claras las inquietudes ahí en el caso de eh, Kenia y de María José. Perfecto, Lick, muchas gracias. Perfecto, ok. Kenia, no sé si queda clara la inquietud. Veamos acá. En el bono uno recibe dinero y en el préstamo uno paga. No, pongámoslo así, Kenia. Le voy a crear un contexto. Yo soy un emisor de bonos y usted es persona con dinero que quiere invertir. Si yo como emisor le entrego a usted un bono, usted me va a pagar por ese bono. Yo voy a recibir dinero suyo, ¿sí? Y yo voy a comprometerme a estarle pagando intereses a usted durante el tiempo de vigencia del bono. 1 año, 5, 10, el tiempo que usted lo tenga. Una vez finaliza la vigencia del bono, yo le regreso a usted el valor del bono y los intereses si hubiera, ¿ya? Mientras que en el caso del préstamo, si yo requiero dinero y me voy a un banco a pedirlo prestado, desde el primer momento en el que recibo el dinero, un mes después debo pagar capital más intereses. O sea, me sale más caro porque pago intereses y capital desde el primer mes después de que recibo el dinero. En el caso del bono, no, solamente pagaría intereses que son los que usted recibiría mes a mes, producto del que yo le haya vendido a usted ese bono. No sé si me di a entender, Kenia. Ok, muchas gracias. Perfecto, excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Clic, luego se puede Hola. agregar fórmula en la tarea, en el sistema financiero en nuestro país. Ajá, Es que en lo que he investigado me sale una fórmula, la puedo agregar. es correcto, no hay ningún problema. Está bien. Sí, no hay ningún problema. Perfecto, Christopher, excelente. Pregunta Claudia. ¿Qué pasa si se da un retraso en los intereses en cuanto a los bonos? Bueno, el retraso implicaría que el contrato que se ha establecido entre el emisor y el tenedor del bono se rompe. ¿Qué significa? Que la persona que tiene el bono puede perfectamente regresarlo
y exigir que se le pueda resarcir daños por incumplimiento de contrato. Es como cuando, por ejemplo, si nos ponemos en contexto, si alguien pide un préstamo y el banco después del primer mes no recibe el pago, ¿qué es lo que hace el banco? Empieza la gestión de cobro, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando la persona que emite el bono incumple con el pagar el interés oportunamente, la persona que compró el bono perfectamente puede proceder legalmente contra el emisor y exigir que le regresen su dinero y los intereses y alguna prima por resarcimiento de daños. No sé si queda clara la inquietud, Claudia. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Si no hay más dudas, jóvenes, les agradecería que por favor me lo hagan saber, ya sea en el chat o por el audio, porque debo ir ya finalizando porque tengo que impartir otra clase dentro de unos momentos, pero sí quisiera, quería tomarme el espacio, ¿verdad? Para generar esta discusión y todo y aclarar cualquier duda que hubiera. Si todo ha estado claro, por favor, me lo hacen saber en el chat. Ok, gracias, Benjamín. Igual, Jessica, Fabiola, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, Claudia, muy amable, gracias. Paula, perfecto, gracias, muy bien, igualmente. Ok, gracias, Claudia, muy bien, Darling, gracias. Silder, muy amable. Flor Saray, perfecto, excelente. Muchísimas gracias, jóvenes. Entonces, voy a ir en este momento. Ok, gracias, Kilmar, Katie, Clara, Alejandra, perfecto. En este momento voy cerrando entonces el detalle de la grabación para que ya se nos genere el enlace y les pueda compartir